Hola a todos. Hoy vengo con este vídeo que será el último de este año en el que vengo a explicaros la diferencia entre el precio a tanto alzado y precios unitarios. Ya sabéis que estoy ahí realizando una lista de reproducción que la he llamado Evitar errores y en esta ocasión será el vídeo número octavo y como os digo os quiero exponer pues la diferencia entre el precio a tanto alzado y el precio y los precios unitarios. El artículo 102.4 de la Ley de Contratos del Sector Público señala que el precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio a tanto alzado es un precio cerrado, que es el precio definitivo. En cambio, los precios unitarios cuando se realiza en función de las necesidades de la administración, cuando no sabemos cuál va a ser el número de unidades que vamos a necesitar, como por ejemplo, en el caso de que compremos mascarillas, si nosotros no sabemos cuántas mascarillas vamos a necesitar, realizamos o licitamos el contrato mediante precios unitarios, marcando que la mascarilla tenga el precio X y en función de las necesidades de la administración, pues y durante la vigencia del contrato iremos solicitando mascarillas al adjudicatario en función de las necesidades y si se solicitan 200 mascarillas se pagarán 200, pero si se solicitan 10 pues se pagarán solo 10. ¿Por qué? Porque se determina por precios unitarios y dependerá de las necesidades de la administración. En cambio, si el contrato de suministro de mascarilla lo hacemos a tanto alzado, pues tendremos que pagarle por el número de mascarillas que hemos establecido en los pliegos y no cabrá cambio, salvo que modifiquemos el contrato. Por tanto, a tanto alzado será que determinemos en el pliego que necesitamos 200 mascarillas y cada mascarilla vale 1 euro, pues son 200 euros y ese será el presupuesto base de licitación y el licitador que presente la mejor oferta, pues si oferta por 100 euros y es la mejor, pues se adjudicará por 100 euros y ahí no cabrá modificación, salvo, como os digo, que se modifique el contrato, a diferencia del precio unitario que dependerá de las necesidades de la administración. La repercusión que hace la ley de contrato con respecto a los diferentes contratos en relación con los precios unitarios, el precio a tanto alzado, os lo quiero mostrar haciendo aquí mención a los diferentes contratos, como os digo. En el caso del contrato de suministro, el artículo 301.2 de la Ley de Contratos señala que en el contrato de suministro, en el que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10% del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c3, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Es decir, que tanto en el contrato de suministro como en el contrato de servicios, que lo regula en el artículo 309.1, el incremento de unidades hasta un 10% del precio del contrato, es decir, del importe de adjudicación, no se considerará modificación del contrato y por tanto podremos ir más allá, es decir, podremos ir hasta el 10% del importe de adjudicación sin necesidad de modificar el contrato. Como os decía, esto también ocurre, o esto también se prevé en el contrato de servicio, que se encuentra regulado en el artículo 309.1. Dice, en los contratos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrá la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato. Con respecto al contrato de obras, con carácter general, el contrato de obra se realiza por precios unitarios y no a tanto alzado. Por tanto, cuando se realiza a tanto alzado hay que justificarlo. El artículo 241 de la Ley de Contratos señala que cuando la naturaleza de la obra lo permita,
se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes. Como os digo, con carácter general, el contrato de obra se hace por precios unitarios, porque va por unidades de obra. Ya sabéis que cada unidad de obra tiene sus costes directos y sus costes indirectos y va asociado un importe, y ese importe es el precio unitario. Puede ser un precio, un importe, una unidad de obra de maquinaria, de mano de obra, etcétera. Continúo con lo que señala el artículo 241. En el apartado 2 dice, el sistema de retribución a tanto alzado podrá, en su caso, configurarse como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable. Ya os decía que el precio a tanto alzado no se puede modificar, es el total y de ahí no nos podemos salir, salvo que modifiquemos el contrato. Por tanto, dice, se mantendrá invariable, no siendo abonable las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir errores u omisiones mm, padecidos en la redacción del proyecto. ¿Cuáles son los requisitos para poder? Aquí en el apartado 3 sí te señala esos requisitos. Dice, la contratación de obra a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se cumplan las siguientes condiciones. Porque como os decía, con carácter general, los contratos de obra se realizan a precio unitario y si se realizan a tanto alzado es necesario que se prevea en los pliegos, en el pliego de cláusula administrativa particulares del contrato, que las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo al sistema, a este sistema de a tanto alzado, deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado antes de la licitación y el abono se realiza mensualmente. Además, cuando en el pliego se autorice a los licitadores la presentación de variantes, estas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad de a tanto alzado. Además, el reglamento de contrato de la administración pública, en el artículo 121, señala que excepcionalmente en los contratos de obra podrá utilizarse el sistema de retribución a tanto alzado. Fijaros, excepcionalmente. ¿Por qué? Porque, como os digo, lo frecuente, lo normal o con carácter general, el precio en el caso de los contratos de obra se realiza a precios unitarios. Por tanto, excepcionalmente en los contratos de obra podrá utilizarse el sistema de retribución a tanto alzado, previa justificación de su necesidad por el órgano de contratación, cuando no puedan establecerse precios unitarios para partidas que sumen más del 80% del importe del presupuesto. En dicho caso, se podrá realizar a tanto alzado. Mm, Por tanto, forma de determinar el precio de los contratos a tanto alzado, que es por el total y es un precio cerrado, o por precios unitarios, que depende de las necesidades de la administración. En el caso de que se realice por precio unitario, podemos irnos más allá, podemos superar hasta un 10% del precio del contrato, tanto el contrato de suministro como de los servicios. En el caso de los contratos de obras también referido a los excesos de medición que se regula en el artículo 242. Además, señalar que en el contrato de obras, con carácter general, el precio se determina por precios unitarios y de forma excepcional a tanto alzado. Y para que podamos acudir al tanto alzado, tendremos que respetar los requisitos que vienen en el apartado 3 del artículo 241 que hemos señalado aquí. Por tanto, espero que con este vídeo haya quedado claro la diferencia del precio a tanto alzado y precio unitario. Y si os ha gustado, pues suscribiros al canal, darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.